Sí, yo te escucho. ¿Tú me escuchas también? Sí, sí, se te escucha. Bien. Eh, vamos a empezar. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Disculpen la demora. Vamos a ir rápidamente a la sesión de hoy día. Ya hemos programado la sesión con el compañero Carlos Roca, siguiendo el dictado de curso de Ideología y Doctrina Prista. Él se encuentra ya con nosotros y vamos a cederle el micro para que también haga una presentación. Bienvenido, Carlos, nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, ante todo, muchas gracias a ti, Rolando, y a todos los compañeros y amigos que están siguiendo este curso de Ideología y Doctrina de nuestra Escuela de Formación Política Víctor Raúl Aya de la Torre, que promueve pues, nuestro grupo Renovar APRA. Yo tuve ya hace 15 días una exposición respecto del tema aprismo y marxismo. Y recuerdo bien que en esa ocasión tratamos un poco primero las ideas de Marx y el análisis que habían hecho de la realidad europea de su tiempo, y luego cómo Aya de la Torre había asumido el marxismo como un método de análisis para la realidad peruana y latinoamericana. Explicamos bien en aquella ocasión cómo Aya de la Torre, tomando los principios fundamentales del marxismo, hizo un gran esfuerzo de adaptación y adecuación de esos principios que habían sido elaborados para una realidad diferente en Europa en el siglo XIX. Él intentó hacer esta aplicación de los principios a la realidad peruana y latinoamericana, aquello que los apristas llamamos la negación dialéctica del marxismo. Pero faltó, estoy consciente de eso, una buena explicación respecto de la tesis del espacio-tiempo histórico. Algunos compañeros me formularon algunas preguntas al respecto. Esta tesis que Aya de la Torre elaboró desde los años 40 y que obviamente constituye un punto fundamental en la doctrina prista. Es por eso que yo he querido invitar hoy día para que participe, coparticipe y pueda ilustrarnos sobre el tema de aprismo, marxismo y espacio-tiempo histórico a mi querido amigo y compañero Fernando Arias. Fernando Arias es un hombre que se ha dedicado completamente, como yo, al trabajo partidario. Discípulo de Aya de la Torre, un hombre en el que Aya de la Torre confiaba mucho, él podría en algún otro momento quizás relatar algunas anécdotas de esa vinculación filial que fue el partido. Además, Víctor Raúl lo designó a él como coordinador de su último buró de conclusiones, era su equipo de trabajo. Y nosotros estuvimos al lado de la Torre durante los 10 últimos largos años de su vida, permanentemente, todos los días. Fernando Arias integró en aquella época, en el año 1970, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido, como secretario nacional del Interior. Y posteriormente, él ha asumido responsabilidades importantes en la vida partidaria. Pero más que los cargos que uno puede ostentar, creo está esta vinculación filial con Aya de la Torre. Miembro del Buró de Conjunciones significa ser miembro del equipo más selecto que Víctor Raúl escogió en los últimos años de su vida para transmitirnos su mensaje. Fernando era pues alumno permanente del Parlamento Universitario, de la Escuela de Dirigentes, de los coloquios de los días jueves, de todas las actividades, e incluidas las actividades de los domingos en Pitarte. Por eso es que le he pedido a Fernando, que tiene además una formación científica, porque él es ingeniero civil, ¿no? Yo a veces digo que hay temas que deben tratarlos los especialistas, los que conocen mejor que uno estos temas. Y por eso le he pedido a Fernando que nos dé hoy día la clase sobre aprismo, marxismo y espacio. Ya después, en la próxima oportunidad que me toque, desarrollaré ya los puntos del programa que habíamos acordado con Rolando Jiménez. Las tesis fundamentales del APRA vamos a comenzar, ¿no?, por el antiimperialismo constructivo del aprismo,
Vamos a hablar sobre la tesis del Estado antiimperialista, hablaremos sobre el Frente Único de las Clases Explotadas como expresión precisamente del pueblo en la lucha contra el imperialismo. Esos son temas posteriores, pero yo quisiera que los compañeros que me siguieron la vez pasada sobre el tema de aprismo y marxismo tengan ahora este complemento fundamental, ¿no?, de carácter filosófico, ¿no?, que va a estar a cargo de nuestro compañero Fernando Ángel. Bueno, muchísimas gracias. Te saludo, Fernando, y avante a continuar con la clase para los compañeros jóvenes y para los amigos del partido que nos estén escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Con Carlos no solamente es compañeros de partido y amigos, somos hermanos en Víctor Raúl. Y yo creo que eso es especialmente importante. Los teléfonos. Yo quería agradecerte especialmente, Carlos, porque es un honor compartir tribuna contigo. Tú sabes lo que ha significado en los últimos años de la vida del jefe, tu presencia y la presencia de los miembros del Buró de Conjunciones. Entonces, estar a tu lado hoy día compartiendo esta tribuna me parece importante y significativo. El tema que se me asigna es un tema que no es muy fácil. Es un tema casi ingrato, porque tiene que ver más con la historia de la ciencia, vinculada lógicamente al tema histórico, pero se toca menos porque es un tema un poco más álgido, pero no importa, vamos a hacer el intento de tocarlo de la mejor manera. Y yo tuve la suerte de estudiar en la Universidad Nacional de Ingeniería, en donde yo estudié Ingeniería Civil, pero en la UNI existía una facultad que era de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y como a mí me interesó el tema físico, de la física, iba a estudiar clases en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y pude ahondar entonces un poco más en los quehaceres de los grandes de la ciencia que dejaron su huella en la historia. Y lógicamente está vinculado directamente al tema que nosotros vamos a tocar hoy día, el tema político. Pero yo quisiera, antes de comenzar, hacer un pequeño resumen, para que no haya confusión alguna. Cuando me tocó, por ejemplo, presidir el Consejo de Integración Cultural Latinoamericana, CICLA, como era integración cultural, comencé, lógicamente, en cuanto se hizo la propuesta, a buscar la significancia de la palabra cultura. Encontré casi 50 definiciones distintas de cultura, a cada cual más interesante y más profunda, pero cada quien daba su opinión, y gente sabia. Cuando se tocó el tema de filosofía, me ocurrió exactamente lo mismo. Busqué filosofía, pueden buscar ustedes filosofía, van a encontrar una serie de definiciones. Entonces prefiero por eso recurrir al origen de la palabra, ¿no? Filos y sofía. Filos significa cercanía, preferencia, querencia. Y filosofía y sofía ya es el saber. Lo que significa que la filosofía en el inicio aparece solamente como el querer al saber, el tener ganas de saber, el estar inclinado al saber. Y el saber era amplio. Entonces, un filósofo de la antigüedad era el hombre que sabía matemáticas, como de historia, como de canto, como de poesía, de todo. Poco a poco se va definiendo el quehacer. Y ahora en el campo político nos interesa a nosotros definir eso. ¿Por qué? Porque se habla a veces apresuradamente de ideología, de doctrina, de filosofía, y casi se confunde una con otra. Yo quisiera primero, desde el ángulo político, pueden buscar ustedes en internet, en los diccionarios, las definiciones exactas, son muchas, son múltiples, pero en el campo político preferiría agruparlo y resumir así. Una doctrina es un conjunto de enunciados principales en un pensar, en un quehacer. Son los ejes, los fundamentales. Y la ideología vienen a ser los pasos siguientes, la forma como las ideas centrales pueden ser canalizadas. En el caso nuestro, como Partido Aprista Peruano, primero como APRA, General APRA Continental, y luego como Partido Aprista, tenemos una doctrina.
Y se dice pues que los 5 puntos de la estrella nuestra son el eje doctrinario del APRA. Porque estamos hablando ahí de descubrir un fenómeno, el fenómeno del imperialista. Entonces, primer punto, acción contra todo imperialismo. Y luego sí, los otros 4 puntos, ¿no? Frente a la existencia del imperialismo había que buscar un camino, unión de los pueblos, para poder afrontar el tema. Segundo punto. Y así se desarrollan los otros puntos, ¿no? Integración, nacionalización progresiva, e internacionalización del Canal de Panamá y solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Esos son los ejes nuestros, nuestra doctrina resumida. Y luego vamos a ver, ¿y cómo hacemos para hacer práctico eso? Bueno, pues vamos a plantear la existencia de un Congreso Económico Nacional, por ejemplo, para que en nuestros países las 3 fuerzas, Estado, capital y trabajo, se reúnan, discutan y hagan propuestas concretas para sacar adelante y camino a una sociedad más justa, más libre, más igualitaria. Esos son los temas ya ideológicos. Cuando se habla en términos generales, sí, la ideología del partido, sí, la ideología, son las ideas menores que están debajo de la doctrina, las ideas centrales. Y bueno, se dice que muchos de los movimientos políticos latinoamericanos han tenido su esquema doctrinario y su esquema ideológico, pero no hay un atisbo filosófico en esos movimientos. El atisbo filosófico lo pone Haya de la Torre cuando intenta tener una visión distinta del mundo. La filosofía en política significa cómo interpreta una persona, un grupo de personas o un movimiento, cómo interpreta su universo, cómo interpreta el mundo. El APRA tiene las 3 cosas. Tiene su doctrina, tiene su ideología, tiene un atisbo filosófico, que es una interpretación del mundo, muy propia, muy nuestra. Pero esto tiene que ver, lógicamente, también con los avances de la sociedad, especialmente los avances científicos de la sociedad. Si nos remontamos a un par de, no siglos, sino milenios atrás, Ptolomeo, antes de Cristo, Ptolomeo hizo un primer planteamiento, como para que el mundo tuviera un esquema. Él dijo que la Tierra era el centro de todo el universo. Ahí estaba la Tierra y alrededor tenías a todo lo demás, el Sol, las estrellas, todo girando en torno a nosotros, a la Tierra. Y miren cómo es la historia, ¿no? En base a ese esquema, durante siglos se mantuvo la creencia que efectivamente la Tierra era el centro. Inclusive la Biblia, que se supone es escrito 100 años después de fallecido Cristo, recoge ese esquema. Hay pasajes de la Biblia donde se habla así: el sol ha llegado, ha girado en torno a la Tierra y está en la parte más alta, en el cenit. El sol girando en torno a la Tierra. Y eso se mantuvo. Nadie discutía eso. Hasta que aparecieron otros científicos y dijeron: nos parece que no es así esto. Y entre ellos el más conocido, el más difundido, lógicamente, es Galileo Galilei. Y estamos hablando de los años 1500 en adelante. Galileo Galilei cuestiona el asunto y dice: no es exactamente así. Y si ya antes Kepler había hablado también, otro astrónomo y científico, de cómo creía que estaba constituido el universo. Había dicho Kepler, por ejemplo, que la Tierra era el centro, pero los planetas giraban alrededor del Sol y el Sol con los planetas alrededor de la Tierra. Era una forma de ver. Galileo, más claro, más concreto, él dice: no, el centro es el Sol. Y alrededor del Sol gira la Tierra y giran los demás planetas. Pero como eso chocaba con toda la creencia, en este caso religiosa también, de las sociedades de entonces, lógicamente dicen: no, este hombre está loco, no puede ser, trastocaba todo. Miren el vínculo tremendo, el vínculo directo de la ciencia con la filosofía, con la interpretación del mundo. No se da por vencido y sigue manteniendo lo suyo hasta que lógicamente lo llevan a juicio.
Y claro, es conocida la anécdota esa, ¿no? Él es llevado al juicio y él tiene que desistir de su teoría, porque si no desistía tenía que tomarse un veneno y suicidarse, así de simple. Entonces Galileo dice, bueno, sí está bien, no es cierto, está bien, pues ya no digo nada, y no toma el veneno, se sale y la anécdota cuenta que él con su bastón golpea y cuando ya se estaba yendo dice, sin embargo, la verdad es la Tierra la que gira alrededor del Sol. O sea, ya en el extremo, la desesperación, no saber qué hacer. Bueno, todos sabemos que van pasando los años, las décadas, y se va asentando la teoría de Galileo. La historia es así, la historia se entrelaza. Galileo fallece en 1642, y el mismo año es el año que nace Newton. Miren lo que es la ciencia, vinculada en este caso a la historia de la humanidad. Galileo, que había hecho un quiebre total en las creencias de entonces, fallece, pero aparece otro. Nace, el año que muere él, nace Newton. Y Newton recoge todo lo de Galileo y lógicamente le da otro vuelo y otra dimensión al planteamiento científico. Eso hace que nuevamente se trastoque todo y se ponga a repensar la existencia de las sociedades. Hay una anécdota que es la más conocida desde el colegio, la escuela nos enseñan, ¿no? Estaba Newton sentado debajo de un manzano y ve caer la manzana y ahí viene la pregunta, ¿y por qué cae la manzana? ¿Qué pasa? Algo la atrae. ¿Y qué es eso? Atracción de la Tierra. Surge de ahí la teoría de la gravitación universal. Y eso lo desplaza y hace ya el enlace con lo anterior. Y él dice, ¿por qué es posible que esté el Sol al centro y que los rodeen? Es porque hay una gravedad, una atracción entre ellos. Hay un cuerpo que se está moviendo, un planeta, y es atrapado por esa atracción. Entonces obliga a que dé la vuelta. Primero se creía que era una vuelta circular, después se llega a la conclusión que no, era una curva elíptica. Y los demás planetas también. Entonces aparece ya toda una nueva concepción. Y todo eso hace que vayan también cambiando las creencias sobre cómo se estructuró la sociedad y por qué era así. Lógicamente está de por medio un juego también el tema religioso, porque con Newton se confirma lo que había dicho Galileo y por lo tanto no era tan cierto que el Sol el que giraba, como dice en una parte de la Biblia, sino que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Pero justamente esas bases científicas son las que hacen que se elaboren teorías sobre las sociedades. Y el aporte científico de Newton, que fue tan importante, es el aporte que recoge quien nace inmediatamente después, por decirlo así, y el gran Carlos Marx, ya estamos hablando del siglo XVIII, recoge esos planteamientos científicos. Lo remarco, compañeros, o amigos, lo remarco porque un hecho científico comprobado hace que la sociedad revise su estructura, revise su conformación y diga, ah, caramba, esta cosa es distinta a lo que creíamos. Karl Marx toma toda la base de Newton, la base científica física de esa época, y en base a eso comienza a interpretar la sociedad. O sea, viene a dar una teoría de cómo interpretaba él el mundo. Ya es filosofía. Para esto, antes de Marx había estado un gran pensador, Jorge Guillermo Federico Hegel. Y Hegel, que es el creador de lo que se llama la dialéctica, o del concepto de dialéctica, había planteado que efectivamente el mundo, como otros lo habían disipado, pero él lo concreta, es un ser, por llamarle así, en movimiento. El mundo está permanentemente en movimiento. Y él dice, sí, primero está la idea y luego está las sociedades que se desarrollan en base a esa idea y todo sigue en movimiento, una cosa nace, crece, muere y nace y otra. Ese Hegel. Carlos Marx, que tuvo un gran compañero, Federico Engels,
desde mi humilde punto de vista, es tan igual de importante que Karl Marx. Lo que pasa es que yo he hecho alguna vez irreverentemente una comparación, decía también, en el caso nuestro, ahí ha sido el eje de todo esto, de todo lo que conversamos ahora, pero tuvo a su lado un hombre, el ciudadano. Y así como Carlos Marx escribió el tomo 1, El Capital, y el tomo 3 lo recoge y lo nota Federico Engels, porque era el minucioso, el que estaba estudiando la cosa práctica. Ahí la Torre emite su gran teoría sobre la conformación de las sociedades nuestras, pero tiene al lado a un personaje. Si ustedes van a leerlo seguramente, un libro que se llama Las 6 dimensiones de la Revolución Mundial, ese libro dio Manuel Seoane. Y así como Carlos Marx tuvo a su Federico Engels, ahí la Torre tuvo a su Manuel Seoane, que era el que minucioso estudiaba los temas y los ponía en blanco. Pero como decíamos, Carlos Marx recoge los principios científicos de su época. Importante porque ya todo lo comprobado. Pero pasa eso, aparece la etapa y de repente un personaje que ha sido antes del 1900, en el 1905, un tal Albert Einstein, que después fue amigo del jefe, Albert Einstein en 1905 emite, con todo lo que se imaginaban entonces, la primera parte de su teoría de la relatividad. Y la teoría de la relatividad cambia completamente el esquema de concepción del mundo. Todo lo que creíamos que era definitivo, por suerte, se sabe ahora que no es así. Lo que se afirma en un momento de la historia es casi seguro que, pasado un plazo, será reemplazada por otra verdad. Esa verdad es reemplazada por otra. Solamente que, siguiendo lo que Carlos Roca seguramente les ha explicado ya en el método dialéctico marxista, no se trata de decir, bueno, ya esto ya no sirve, no, sino lo que se toma es superado, se supera. Hay el famoso ejemplo que el jefe también ponía, decía, ¿no? ¿Cómo es la dialéctica en la naturaleza? Si a uno pone una semillita, póngase que ustedes agarren una palta, la ponen en agua con sus palitos ahí, y la pepa se comienza a malograr. Primer paso, la afirmación, ¿no? Planteo algo, la pepa de la palta. Como que miras a ver qué pasa, la pongo ahí, y luego se descompone, casi como uno ve que se pudre. O sea, la pepa pudriéndose, malográndose aparentemente, es la negación de la pepa sana, la que comenzó. Pero luego de eso, o sea, primero afirmación, negación, y luego viene la negación de la negación, porque después es que esa pepa ya está como malograda, comienza a echar unas raicitas y luego sale un paltito, un nuevo palto, una nueva planta. La negación de la negación. Ese sistema dialéctico es lo que funciona, lo que hace que funcione el mundo. Así funcionan las cosas. Y por lo tanto, así funciona también la historia, en un ritmo dialéctico. Entonces, primer punto, Karl Marx, tomando a Hegel, el sistema del mundo, la vida, es un continuo movimiento. Pero no es un movimiento errático, así no, sino es un movimiento dialéctico. Se afirma, se niega, y se niega la negación. O sea, una nueva superafirmación. Esos pasos son lógicamente tomados por Karl Marx y pues, discrepando con Hegel, que es el creador de la dialéctica, él dice, Hegel es un idealista, porque dice, primero está la idea, después viene la sociedad. Y Karl Marx dice, no, primero está lo material, lo que está a la vista, lo que existe, y en base a lo que hacemos con eso que existe, lo material, vamos a avanzar dialécticamente. Entonces, él, de lo material que usa, resume y da un nombre, el materialismo dialéctico. Ya no era el idealismo al estilo Hegel, sino era ya lo material. Y por si acaso el jefe, yo insisto en esto, nunca fue despectivo con la idea del materialismo dialéctico. El jefe siempre fue muy respetuoso porque usó el método marxista de interpretación de la historia para desearla, siguiendo ese mismo principio dialéctico. Como es natural,
si uno dice, no hay nada que esté fijo, no hay nada que sea inmovible. Todo el mundo, todo es movimiento. La vida misma es un movimiento continuo, vamos cambiando. Y si todo está en movimiento, las ideas que surgen de ese momento también tienen que cambiar. Tan es así que el jefe dice, bueno, los puntos científicos que han servido de base a este análisis, esta interpretación de la historia de Marx y de Engels son muy importantes, corresponden a su momento. Pero ellos en ningún momento han dicho que eso es lo definitivo. Es más, Engels, en más de uno de sus escritos, afirma, nosotros con esto, dicen, no pretendemos que aquí termina la historia. O sea, está abriendo un camino. El jefe da justamente esos espacios para decir, muy bien, Carlos Marx acertó en su interpretación de su momento, hizo vaticinio que como todo vaticinio puede que no resulte, y no resultó, pero fue importante su forma de estudiar la sociedad y su propuesta. Pero su propuesta era una propuesta para una realidad. Carlos Marx, siendo alemán, estudiaba más el tema de Inglaterra, porque era donde era más visible la formación de capital, el trabajo, las clases sociales. Él analiza y hace un vaticinio de lo que puede ocurrir en esa sociedad. Carlos Marx escribió solamente el primer tomo de esa trilogía del Capital. Los dos siguientes tomos los escribió Federico Engels, tomándolos apunte lógicamente Carlos Marx. Pero lo que afirmaba, y que es lo que tenemos que resumir nosotros, es que él analizó la sociedad capitalista, las llamadas clases sociales producto de esa sociedad capitalista, y avisoró que eso no podía continuar y que había que cambiar y había que ir a una sociedad distinta. Muy interesante, por supuesto, el jefe recoge eso y dice, muy bien, está bien, así es. Vienen esas épocas, no olviden que estoy mencionando que en 1905 ya aparece Einstein con su teoría de la relatividad, pero Marx es antes de esa fecha. Y él con Federico Engels lo que hacen es afirmar que se debe ir a una sociedad socialista primero, comunista, en donde no existan las clases y todos iguales, a cada quien según sus necesidades. Eso, Aya de la Torre, él lo toma, lo recoge, lo interpreta. No olviden también que en 1917 es la famosa revolución soviética, los soviets tomando el poder. Y esa revolución se decía una revolución marxista, como Lenin era su líder, era la revolución marxista-leninista. Muy importante esto porque se suponía que, siguiendo la línea trazada por Carlos Marx y Federico Engels, iba a tenerse como resultado una sociedad distinta en la Rusia soviética. Aya de la Torre, interesado en el tema, dice, caray, ¿qué está pasando? Acá en América Latina se ha dado la Revolución Mexicana en 1910, es un paso ya importante hacia una sociedad distinta. Pero esto de repente es otra dimensión, otra cosa. Y Aya de la Torre viaja a Rusia. Después que es deportado acá, Aya de la Torre lo deportan en 1923, después del 23 de mayo, 1923. De hecho, ese paso es el año que está regresando José Carlos Mariátegui de Europa. Ahí ya lo deportan y Mariátegui regresaba acá. Ahí la Torre, al año siguiente, 1924, comienzos del año, decide ir a Rusia a ver qué ha pasado. Estoy hablando de un muchacho, 29 años, deportado, ¿no? Sin recursos, se las ingeniaba, se buscó mil formas. Por ahí hay toda una historia que Carlos Roca un día también la descubrió, por ahí en escritos mexicanos, ¿no? El jefe hasta tuvo un carnet del Partido Comunista Mexicano que lo usó para poder entrar a Rusia y entrar al Congreso de las Juventudes Comunistas Rusas y al Congreso oficial del Partido Comunista de Rusia. Él va allá, analiza el tema y se da cuenta que algo no estaba funcionando. Algo no va. ¿Qué es algo?
Esta sociedad no es una sociedad como Marx describió, la sociedad inglesa, en donde se supone que se iba a dar el desarrollo de su teoría. El capitalismo no aguantaba más, entonces los trabajadores, los proletarios, los hombres de las fábricas iban a salir y iban a trastocar todo ese sistema y se llegaba al sistema socialista, en base al proletariado. Pero resulta que en Rusia no había un proletariado significativo, era un campesinado mayoritario, y se da el fenómeno. Y el líder de esa revolución, Lenin, tiene que dar marcha atrás y dice, caramba, esto no es. Entonces, la teoría marxista, en base a los principios científicos de época, se dan con la realidad. No se puede aplicar eso en cualquier sitio. La teoría es importante, es bueno, el método de estudio es importante, pero no se puede generalizar. Ahí la Torre comienza a usar los mismos recursos de ellos y le dice, así como ustedes dicen que no es lo mismo la economía inglesa que la economía de la Tierra del Fuego, exactamente, las sociedades no son las mismas. Y él dice, ¿cómo van a querer aplicar en América Latina, por ejemplo, o sea, nuestra zona ya, lo que ellos han pensado y estudiado para Europa, y para una parte de Europa, y luego por parte hacia Europa, que es Rusia? No. Entonces, viene todo un replanteamiento. Pero como ahí la Torre era un joven muy minucioso y muy estudioso, él comienza Fernando, Fernando, compañero Fernando, se le dio el micro. Su micro, por favor, enciéndalo, compañero. ya, ¿ahora sí? ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Sí, sí, Fernando, sí. Sí, se había saltado. Fernando, compañero Fernando, lo ha vuelto a dejar. Ya, lo voy a dejar ahí, ¿ya? Ahora sí me escuchas. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, Ahora sí, sí. Fernando, sí, continúa, por favor, continúa, por favor. Ya. Entonces, les decía que tiene que hacerse un replanteamiento. Las cosas que se han escrito y que se han propuesto para Europa, para Asia, no respetan principios universales. Y usando la propia terminología de Marx y de Engels sobre todo, ahí la Torre dice, tenemos que revisar esto. Pero como ya había habido un nuevo esquema que significaba el mundo científico, Einstein dice, no es como uno piensa que el espacio es uno, el tiempo es otro, y cada quien tiene su propio valor, no hay interpretación. Einstein dice, no, no es así. Los tiempos pueden entrelazarse, no hay un solo tiempo, hay un tiempo relativo. Caray, dice, ¿qué es eso? Uno dice, yo no entiendo. Hasta ahora no se entiende totalmente, porque es un lenguaje difícil, muy científico, pero Einstein trata de simplificar y él dice, la velocidad es algo muy importante, porque la velocidad va ligada a dos cosas, va ligada al cuerpo que tiene velocidad y va ligada al tiempo, o sea, el espacio y el tiempo, va ligada a las dos cosas. Para ese momento ya se había descubierto que lo único fijo que había y que hay hasta ahora en la física es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz significa 300.000 kilómetros por segundo. O sea, uno dice 1 y la luz que partió de mí en ese momento ya está a 300.000 kilómetros de distancia. Eso ya se sabía. Entonces él dice, les voy a poner un ejemplo. La velocidad altera lo que creíamos que era una sola cosa separada o una cosa separada. Por acá el espacio, por acá el tiempo. Dice, no. Si un individuo o si un ente se sube a una máquina que va a mucha velocidad, a medida que se acerca a esa velocidad de la luz, su tiempo es distinto al tiempo que corre fuera de él.
sea, la velocidad está ligada al correr del tiempo, o sea, no hay un solo tiempo. Un tiempo es el cronológico, el que gira para todos acá, pero el que está en una nave de altísima velocidad tiene otro discurrir de tiempo, tiene otro transcurso de tiempo. Claro, difícil probar en el momento, muchos años después sí se han hecho pruebas en la Tierra, con aviones supersónicos que han dado la vuelta a la Tierra completa, y como su velocidad era muy alta, cuando llegaba al punto de partida, después de dar una vuelta completa a la Tierra, resulta que su tiempo transcurrido era menor que lo que había transcurrido afuera. Todo comprobado, ¿no? Científicamente. Entonces, se llega a la conclusión, caramba, una cosa es lo que vemos acá como espacio, otra cosa es lo que vemos como tiempo cronológico, y otra cosa es la unión de esos dos elementos. Einstein dice, el espacio y el tiempo significan juntos una cuarta dimensión, así como hay ancho, alto, alto, ¿no? Las dimensiones materiales, hay una dimensión más, la cuarta dimensión, que le llama él espacio-tiempo, aplicándolo al campo científico puramente. Hay en la torre con la visión tremenda que tú dijo, si eso se da en el mundo científico, como se ha venido dando en todas las anteriores, y el mundo social recoge esos principios, acá también, quiere decir que hay tiempos paralelos. Una cosa es lo cronológico y otra cosa es lo que cada entidad vive en su desarrollo. Y miren ustedes si no es cierto. Ahí la torre, después de analizar todo eso, pasan años, y escribe su famoso libro, que yo le recomiendo. Es difícil porque es complicado por la cantidad de citas que hay, pero este tiempo histórico es un libro vital para nosotros, porque él de manera sencilla trata de explicar todo lo que había leído, todo, y en la segunda parte, la mitad del libro, él crea un método de estudio, que son unos diálogos entre dos personajes que crea, Fidel y Foro, dos personajes que hablan entre ellos. Es el mismo autor escribiendo, pero va desarrollando su teoría. Y él en ese discurrir llega pues a decir, caray, lo que vemos como una realidad para que tenga una secuencia de desarrollo social en Europa o en Asia, sirve para allá, es para ese espacio, para ese tiempo. Pero como hay un espacio-tiempo unido para cada sociedad, acá, en este lado del mundo, tenemos nuestro propio espacio, nuestro propio tiempo. Y es más, dentro de un solo territorio, por decir el Perú, como dice ahí en la torre, tenemos Lima, tiene su espacio, su tiempo, pero aquí nomás, a unos 200 kilómetros arriba en la sierra nuestra, es otro el mundo, es otra realidad. El tiempo cronológico es uno, pero el tiempo histórico, o sea, el tiempo que tiene esa sociedad en su evolución, es distinto, es otro tiempo. Eso, lógicamente, les molesta, les disgusta a los otros creadores de teorías sociológicas. ¿Por qué? Porque viene a romper su esquema. ¿Qué pasaba, por ejemplo? Los seguidores de Carlos Marx acá querían aplicar todo lo que Marx dijo que podía hacer para Europa, lo querían aplicar acá. Lo traían así, así, hay que aplicar lo mismo. Entonces dicen, perdón, no es así. En 1927, en un congreso antiimperialista en Bruselas, Bélgica, él plantea su tesis y se diferencia ya del otro planteamiento. Dice, no es lo mismo lo que se plantea para ese lado del mundo que lo que corresponde a nosotros. Por supuesto, le costó el odio de por siempre del sector comunista. Le dijeron traidor, rendido, de todo. ¿Por qué? Porque simplemente interpretaban con una base científica que las sociedades también tienen su propio espacio-tiempo. Cada quien tiene su espacio-tiempo propio. Y eso al comienzo fue muy discutido, pero poco a poco se va aceptando. Y nosotros, compañeros, quiero que nos sintamos orgullosos de algo. Los movimientos políticos acá, para hablar de nuestro espacio-tiempo, Perú, ¿cuántos partidos políticos hay? ¿Cuántos han habido? Y es cierto que algunos, como el Partido Social Cristiano, o sea, el PPC, que antes fue el partido, ahora es el Partido Popular Cristiano, antes era el Partido Demócrata Cristiano, es un movimiento que sí ha tenido una base doctrinaria, la doctrina social de la Iglesia.
y lógicamente una ideología, una forma de hacer práctica esa doctrina distinta a la nuestra. Pero, ¿qué otro movimiento? ¿Imaginan a APP con una base científica, con una doctrina? Yo recuerdo hasta el Partido de Acción Popular, como no sabían qué hacer para combatir a la se creó una supuesta, el Perú como doctrina. Caray, qué facilito, ¿no? Con una frase ya hice mi doctrina. No es así. No han tenido un esquema y por lo tanto no ha habido formas de hacer práctico ese esquema. El único movimiento en América Latina que tiene una doctrina, o sea, un eje de ideas centrales sobre las que interpreta y trabaja, y tiene una ideología, porque son las formas de hacer práctico eso que se ha propuesto, tiene además un trasfondo filosófico, que es una interpretación de lo que es la sociedad, de lo que es lo que vive, el mundo que vivimos. Eso no lo tienen otros movimientos. Y eso, aparte de lo nuestro, por supuesto, porque ahí la Torre no fue solamente eso. Ahí la Torre además nos hizo hermanos. Yo recuerdo, perdonen el paréntesis, ¿no? Pero cuando el año 69 ahí la Torre crea el Buró de Conjunciones, nos hizo que juremos solemnemente ser hermanos hasta el final. Y él advirtió, le dijo, seguramente algunos se quedará en el camino, algunos la vida los llevará antes, algunos hasta se irá a la vereda del frente o a la otra orilla, pero los que queden serán hermanos siempre. Y así somos con Carlos Roca, y así somos hemos sido con Luis Felipe Soller, con Alberto Valdivia, con Víctor Collantes, todos seguimos siendo hermanos, y podemos discrepar a veces, ¿cómo no? Es parte de la vida, pero tenemos esa esencia. Y eso, lógicamente, ha tenido una nutriente, que es saber que lo que se estudió minuciosamente de parte de ella y la generación fundadora fue cierto, y que nosotros somos una sociedad distinta a las sociedades europeas, y que por lo tanto las recetas no pueden ser recetas universales. Las recetas van de acuerdo a cada espacio y tiempo. Y acá nosotros tenemos nuestra propia realidad y así tenemos que interpretarla. Entonces, compañeros, yo les decía esto porque tenemos razones de más para estar orgullosos de nuestro movimiento político. Lógicamente estamos afectados ahora, vivimos un momento difícil, porque muerto ahí en la Torre, ido de nuestra vida diaria el jefe, nos trastocó, es cierto. Y si bien nos seguimos sintiendo hermanos, muchos de nosotros, a veces se han roto las reglas y hay gente que ha puesto por encima su personalismo a lo que es la esencia del partido. Pero esos son episodios, pasarán. Lo importante, compañeros, es que en este lado del mundo solamente hay un movimiento que tiene una doctrina, tiene una ideología y tiene un atisbo filosófico que no lo tiene ningún otro movimiento. Y ese atisbo nuestro es justamente lo que se ha llamado espacio-tiempo histórico. Por si acaso, para que se sepa bien, es espacio-tiempo, porque es un solo ente, espacio-tiempo histórico. Se refiere a la sociedad. Es una ubicación, ¿no? Un sitio, un espacio, un sitio, un tiempo para ese espacio en la historia. Por eso es que se llama espacio-tiempo histórico. Y eso, compañeros, para nosotros debe ser motivo de orgullo, pero tenemos que estudiarlo, tenemos que verlo. Si ustedes leen el libro, van a ver, por ejemplo, en la segunda parte de los diálogos, la cantidad de lecturas a la que tuvo acceso ahí la Torre para poder llegar a esas conclusiones. Claro, ahora uno bien fácilmente las toma, las transmite y las habla. Pero en esos momentos era romper con todo un esquema. Ahí la Torre rompe con todo el esquema comunista del mundo. El esquema comunista saliendo de la Unión Soviética, ya muerto Lenin, que fue mucho más amplio, Stalin se convierte en un dictador total. Y él sí no permitía que nadie haga una cosa distinta a la ley. Entonces, lógicamente, viene la orden. Si el año 27, ahí la Torre define la posición y dice, lo que ustedes plantean para Europa no puede ser planteado para América Latina. Por lo tanto, ustedes hacen su mundo, nosotros hacemos el nuestro. Ahí le echaron la cruz a ella. Y lógicamente, toda la energía y el poder económico que tenía la Unión Soviética entonces, se dedica acá, de cómo acaba con el ATA.
como acaba en este caso ya con el fundado Partido Aprista Peruano a partir de 1930. Entonces, compañeros, estos atisbos que les hago yo tienen una finalidad. Primero, que nos sintamos orgullosos que no hay movimientos como el nuestro. Cuando nosotros decimos acción contra todo imperialismo, esa sola expresión ya nos debe llenar de orgullo. Por lo tanto, como decíamos a la vez, ni Washington ni nosotros le fuimos a hablar del Perú. O sea, Washington es importante, por supuesto, no somos ajenos al mundo, somos parte del mundo, pero ellos tienen su esquema. Y Moscú, que entonces era muy poderosa, ahora intenta otra vez con Putin tener un peso mayor, también, pero eso no nos toca a nosotros, no nos corresponde. ¿Y qué cosa tenemos que hacer para poder enfrentar todo ese fenómeno? Tenemos que unirnos, la integración de América Latina, integración política y económica. Entonces, eso, compañeros, debe hacernos sentir bien y mostrar eso al resto de gente, a la gente joven, decirle, uno no puede entrar a un movimiento solamente para ser candidato a algo. Uno entra a un movimiento porque cree que hay que cambiar una sociedad que es injusta, y la nuestra sigue siendo injusta todavía. Esta pandemia, este fenómeno del virus, del COVID-19, nos ha mostrado la realidad del país. Mucha gente no sabe lo que era el país, porque ha vivido superficialmente la comodidad de una sociedad que tiene ciertas ventajas. Entonces, una clase media acomodada que se libraba de los problemas menores, lógicamente, se daba a unos cuantos kilómetros acá. 3 millones de peruanos en Lima que no tienen agua y desagüe. No se sabía. Ahora con esto sí. Entonces, es el momento de decir, compañeros, hicimos cosas, dijimos cosas, y cuando nosotros vamos el gobierno, bien en no tan bien en otros, pero algo se ha hecho. Como yo lo dije el otro día en una conversación. Hicimos Chavimochi, por ejemplo. O sea, poníamos en práctica lo que venía a ser la doctrina, la ideología nuestra. ¿Qué significaba Chavimochi? Hacer de esos arenales un área verde que produzca, para que el campesino tenga su propiedad. La tierra para quien la trabaja, como decía la Revolución Mexicana. Hicimos Chavimochi, costó casi 500 millones de dólares, que era entonces mucho dinero, el año 86, que se comienza Chavimochi, y se hizo, se concluyó. Ahora está comenzando la Chavimochi 3. ¿Pero qué pasó? Chavimochi es propiedad de 5 grandes empresas, y los campesinos siguen siendo asalariados. Son los que los recogen los lunes y los devuelven los sábados a sus hogares, ¿no? Entonces, algo hay que arreglar. Eso significa que lo nuestro está vigente. Hay que corregir cosas, hay que corregir. Pero hemos planteado todo eso en base a una interpretación propia, a un esquema distinto. Nosotros no decimos, nuestra sociedad es pareja y por lo tanto viene este remedio y arregla todo. No. ¿Cómo nos vamos a empezar? Por ejemplo, que tenemos un 73% de trabajo informal en el país. 73%, compañeros, de trabajo informal en el país. No tienen seguro social, no tienen nada, no tienen atención médica, nada. Trabajan en el día y comen y punto. Eso se ha visto ahora con la pandemia. Y un movimiento como eso tiene que ser claro y decir, bueno, sí, efectivamente, en el Perú siguen conviviendo distintas etapas históricas. Tenemos gente que no tiene agua y desagüe. Algunos millones de peruanos todavía no tienen agua y desagüe. Y tenemos unas casas esplendorosas en algunas playas acá al sur nomás. He visto unas casas con unas piscinas impresionantes. Y no que sea malo, ¿no? Si fuera un poco parejo sería mejor, por supuesto, ¿no? Pero esas diferencias salen después de un análisis detallado, profundo. Y ahí la Torre se tomó el trabajo de estudiar eso y decir, miren ustedes, las sociedades pueden hacer que convivan distintas etapas históricas en un mismo terreno, en un área geográfica, en un espacio, conviven distintas etapas históricas, como pasa acá en Perú. Hicimos un viaje desde la costa hasta la selva, nos vamos en directo, todavía vigentes. Eso, compañeros, no se ha dado en otro movimiento. Ustedes piensan que tienen algo de eso en la cabeza, esos grupos ahora, Podemos o como se llamen. No, pues. Ellos están ahí porque hay un proceso electoral, ganan un sitio y tienen de 25 gobernadores regionales, 11 presos
y 7 perseguidos, porque llegaron solamente para ver cómo ganaban algo de plata y cómo se hacían ricos, o sea, cómo cambiaban de un lugar social, pero no por la interpretación, cosa distinta a lo nuestro. Yo he visto con orgullo, compañeros, como manteniendo una línea, conozco, por ejemplo, Carlos Rivas, ha sido ministro de Economía nuestro, nos conocemos desde la época universitaria, ministro de Economía, el manejo mayor del dinero del país, y él vive en su casa, con su mismo carro, en sus mismas condiciones. Una austeridad real. ¿Por qué? Porque aprendió lo que el partido es, lo que era y lo que es. Entonces, compañeros, el tema, como les digo, no es un tema fácil, porque es un tema que tiene un origen científico y que la ciencia va marcando las etapas de las sociedades y les va dando forma. Si intento resumir, primero hablaremos de Ptolomeo y su principio de que la Tierra era el centro y que todo giraba alrededor de la Tierra. Y en base a eso se hizo una serie de teorías, hasta el sustento religioso de entonces. De repente aparece un Galileo y dice, no, no es así, es distinto, el Sol es el centro. Y luego viene un Newton y dice, sí, pero también existe una ley de gravitación que hace que eso sea completo. Y de repente viene un Einstein y dice, no, perdón, los tiempos son distintos para cada sitio. Hay un tiempo ligado a su espacio. Por lo tanto, no hay un solo tiempo ni un solo espacio, sino hay espacio-tiempo como una figura única. Eso ha significado que haya distintas teorías de interpretación de la realidad del mundo, el mundo que vivimos y el universo. Qué hermoso hubiera sido que ahí la Torre, por ejemplo, hubiera seguido con nosotros y hubiera visto lo que el telescopio Hubble, el telescopio que lanzó la NASA y que está por encima de la atmósfera terrestre y que ya nos envía, seguido, casi todos los días, imágenes del universo. Esas imágenes, compañeros, hubieran dado lugar a que se hubiera hecho una serie más de ensayos filosóficos. Por ejemplo, hoy día siempre trato de entrar para enterarme de lo último, y resulta que hace menos de un mes, con otro telescopio, también fuera de la órbita terrestre, se ha descubierto que hay 2 agujeros negros que están a unos cuantos millones de años luz de nosotros. Eso quiero aclararlo, porque es importante para que nos entendamos. Yo solía comenzar algunas veces las charlas sobre este tema con un ejemplo un poco jocoso. Yo me burlaba en el buen sentido, ¿no? De repente un joven le dice a su enamorada, sentados ellos a la vera de su barrio, miran al cielo en una noche que sí, se pueden ver estrellas en Lima, cosa difícil, a veces sí, y él le dedica a ella, le dice, mira, esa estrella que está allí, te la dedico a ti, y es para ti, te la regalo. Hermoso. Yo decía, de repente, qué mentiroso que es él, porque esa estrella puede que ya no exista. Entonces me decían, ¿y cómo así? Por una razón, compañeros. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. La luz del Sol llega a nosotros después de 8 minutos y 20 segundos. La luz del Sol tarda en llegar acá a la Tierra 8 minutos y 20 segundos. Por lo tanto, si el Sol explota ahorita, nos daremos cuenta dentro de 8 minutos con 20 segundos. Y el Sol está aquí. La estrella más cercana al sistema solar nuestro está a 3.5 años luz. ¿Qué es un año luz? Es la distancia que recorre la luz en un año. La estrella Centauro está a 3 años luz y medio de nosotros. O sea, la luz de esa estrella tarda en llegar a nosotros 3 años y medio en llegar la luz. Y si hablo de una estrella más lejana, a la que el jovencito le ofrecía a su enamorada, de repente hace 100 años que ya no existe esa estrella. Todavía está en la luz. Recién nos daremos cuenta en su momento que ya explotó, que ya no existe. Eso que nos parece tan casi gracioso es lo que se da en el mundo científico. Y ahora se ha descubierto, por ejemplo, que existen los llamados agujeros negros. Yo me sorprendía cuando veía que están tratando de demostrar que efectivamente lo que dijo Einstein en 1918, la segunda parte de su teoría de la relatividad, era exactamente como él lo planteó. Ahora estamos hablando del 2020, del 2020, y esto es lo que dijo Einstein en 1918.
agujeros negros, que son una parte fundamental del universo inmenso, son una concentración de energía capaz de atraer a la luz. La luz puede ir por un costado y el agujero negro la atrae. Es inmenso. Y el agujero negro que ha sido avistado recién tiene un agujero negro grande y uno pequeño, y el pequeño se acerca al agujero negro mayor, y ese agujero tiene el equivalente a 18 billones de soles como el nuestro en energía. 18 billones de soles. Me refiero a la energía, el sol, no de soles de moneda, ¿no? De soles. Eso Einstein ya lo había adelantado. Y si ustedes recuerdan bien, cuando termina, como parte del final de la Segunda Guerra Mundial, se da el famoso fenómeno de Hiroshima y de Nagasaki. Y en Hiroshima, para desgracia de Einstein, se puso en práctica lo que él había dicho en teoría. ¿Se acuerdan ustedes que deben haber recordado en el colegio E igual a mc cuadrado? La fórmula que hizo famoso Einstein. E igual a m por c al cuadrado. ¿Qué es m? La cantidad de energía que se obtiene cuando una masa m es explotada, y para tener la cantidad hay que multiplicarla por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado. Todo eso suma, da la energía que se obtiene de una masa. O sea, de masa pequeña podemos sacar una inmensa cantidad de energía. Es cuestión de ver cómo hacerlo. Bueno, la bomba atómica fue eso. La bomba atómica fue una pequeña masa, menos de lo que cabe en un puño. Su recubrimiento es otra cosa. Menos de lo que va en un puño, esa era la bomba atómica. Y mató 100.000 japoneses en el momento, en el segundo. Einstein. Y por lo tanto, sus teorías científicas son lo que han conformado las nuevas sociedades y el nuevo concepto de mundo que tenemos. Ahí en la torre, que fue tan perspicaz, se dio cuenta, eso no podemos dejarlo de lado. Si ese es el nuevo mundo, si eso es lo nuevo, bueno, pues lo usamos y lo tomamos y lo aplicamos a las sociedades. Las sociedades no son iguales, no son parejas, son distintas, cada una tiene su propio espacio-tiempo. Y en base a ese fenómeno de espacio-tiempo, se desarrolla su historia, se insertan en la historia. El Perú creo que es uno de los mayores ejemplos en el mundo de esa convivencia, de distintas etapas de las sociedades conviviendo en un mismo tiempo físico, un mismo tiempo normal, pero cada una con su propia historia, o mejor, su propio espacio-tiempo. Esto era lo que quería yo resumir y decirles para que nos sintamos contentos, orgullosos. No es frecuente que eso se dé en la política. Y lógicamente a muchos no les interesa porque prefieren ver solamente la parte buena. ¿Y cómo hacemos ahora para poner más aguas, más colegios, más hospitales? Que es lo importante. Pero eso es consecuencia de la interpretación que uno tenga. ¿Cómo voy a pensar yo que mi sociedad en Lima es igual que la sociedad de un distrito del Cusco, alejado del Cusco central? No, pues son distintos, ¿no? Y vamos a las afueras de Lima. Es otro mundo, es otra sociedad. Y eso no lo había dicho nadie antes. Lo veían, sentían, pero no lo estructuran. Ahí la Torre sí lo hizo, y lo hizo con una base científica. Entonces, recomendación, en la medida que sea factible, consigan espacio-tiempo histórico. Yo voy a ver con quién conversamos de la gente nuestra, a ver si es factible que haga una nueva edición. Carlos Roca, con su tesonero empeño, ha logrado hacer una edición nueva de El antiimperialismo del APRA, que contiene todos los prólogos, más el prólogo de las obras completas, lo último que escribió el jefe. Y eso ya es motivo de orgullo. Una nueva versión, edición. Ojalá y se pueda hacer lo mismo con el espacio-tiempo histórico. Creo que vale la pena porque es una nueva forma de pensar lo que hemos hecho y lo que podemos seguir haciendo. En estas alturas, compañeros, a estos momentos de nuestra vida, con más razón, el Partido Aprista tiene bases como para analizar lo que pasa en la sociedad y hacer planteamientos. Miren ustedes solamente si no pasara lo que pasa ahora en el partido. Ya hubiéramos salido, hubiéramos dicho, bueno, muy bien, es el momento. Los ministros de salud de América Latina se ponen y en conjunto ven qué has hecho tú de bueno, qué no has hecho bien. Y todos corrijamos en conjunto. Y para comprar esa vacuna no tenemos que estar pidiendo cada uno por su lado, sino todos en conjunto. Es toda América Latina.
el concepto de integración estaría puesto en práctica. Nos estamos descuidando en eso. Pero vale la pena que hagamos estas conversaciones para que se traigan de nuevo al tapete que ponen acá para poder conversar seriamente sobre cuáles son nuestras bases, cuál es nuestro esquema doctrinario, nuestro esquema ideológico y por qué decimos que sí, tenemos una propia interpretación de la historia, que es nuestra filosofía cristana. Muchas gracias, compañeros, y quedo a disposición para la pregunta que crean conveniente. Muchas gracias, compañero Fernando, y felicitaciones por su exposición, bastante clara. Compañero Fernando Curay García, de Arequipa, hace la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que el aprismo puede o debe hacer ahora contra el populismo y antipartidismo? ¿Qué es lo que el aprismo puede hacer o debe hacer? Yo le ponía un ejemplo. Es el momento de que salgamos. Sí. Decía que es el momento. ¿Está funcionando o no? ¿Me escuchan? Sí, Fernando, sí. No, perdón. Tiene que. Ya, ahora sí. ¿No? A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, sí, sí. Ya. Les decía, compañeros, que tenemos la oportunidad ahora de sacar otra vez a luz los ejes de nosotros como partido. Un primer punto importantísimo, el que acabo de mencionar, la integración. Qué distinto sería el enfoque que tuviéramos que afrontar ahora frente a la pandemia si América Latina se hubiera unido siguiendo el principio de Águila Torre. Trataríamos en conjunto el tema. Qué distinto que un paísito venga y diga, señor, yo quiero, le doy mi cuota inicial para que después cuando salga la vacuna me la dé. No, señores. América Latina en conjunto le dice, ustedes cuando tengan la vacuna tienen que darnos. Le vamos a pagar, por supuesto, pero tienen que darnos. Ojo, porque si no tampoco tienen nada de nosotros. No tendrán nada. Y ojo, no se olviden, América Latina tiene el 26% del agua dulce del mundo. Solo América del Sur. El 20% del agua dulce del mundo, que va a ser el tema de las guerras próximas. Las próximas guerras van a ser por agua. Y nosotros tenemos lo mejor. Muy bien. Ustedes quieren tener una reserva para que no se mueran de sed. Bueno, tratemos de igual a igual. Pues. ¿Tiene su vacuna? Bueno, pues ahora para todos nosotros. Y nosotros le seguiremos dando lo que tenemos que darle. Pero eso es lo que hay que hacer, mostrarnos como grupo. Y el único partido que ha aprendido la integración como punto de partida de todo este lado del mundo ha sido el Partido Aprista Peruano. Debemos salir y decirlo. Salir de ahí. Eso para mí es lo fundamental. Mostrar la integración ahora sería darle nuevo valor al Partido Aprista Peruano. ¿Algún otro? Sí, gracias, Fernando. El compañero Yohei Morilla pregunta lo siguiente. Para usted, compañero, las leyes históricas no tienen aplicación universal porque ellas son condicionadas por la relatividad, por la relatividad del punto de observación. La nueva concepción del espacio-tiempo histórico nos ayudará a apreciar mejor el acontecer social como uno o varios fenómenos inseparables de su escenario y su momento. ¿Nos puede comentar usted sobre el artículo interpretativo El rompan filas de la Tercera Internacional que el compañero jefe redacta en su refugio clandestino en Cahuasi, dicho sea de paso, acosado por la policía limeña? Perdón, no acabé de entender la pregunta, pero por lo visto el compañero es un compañero que sí ha leído el tema. Él ha usado un lenguaje que es un lenguaje ya casi académico. Lo felicito, compañero, pero no entendí la parte final, que era lo que quería que le conteste. ¿Nos puede comentar usted sobre el artículo interpretativo El rompan filas de la Tercera Internacional que el compañero jefe redacta su refugio clandestino en Cahuasi, dicho sea de paso, acosado por la policía limeña? Y antes de eso había preguntado, ¿la nueva concepción del espacio-tiempo histórico nos ayudará a apreciar mejor el acontecer social como uno o varios fenómenos inseparables de su escenario y su momento? Muy bien, compañero, muy bien, porque usted con su pregunta ya está dando
un camino, ¿no? O hay fenómenos que son inseparables y la convivencia de las distintas formas de sociedades con su propio tiempo, espacio-tiempo, que es lo que usted está remarcando, es lo que es más importante de entender para nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, veía ayer una noticia y veía cómo en uno de las zonas más pobres de Lima, no tenían idea exacta de lo que estaba pasando en todo el mundo. ¿No? O sea, ellos saben que algo está mal, pero no saben qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque no tienen internet, porque no tienen noticias, porque no tienen electricidad. Y ellos conviven con nosotros, son espacios-tiempos que están conviviendo acá con nosotros. Eso es justamente lo que el jefe revisó y pidió revisar. Cuando usted menciona el caguasis del jefe, eso es parte, creo yo, diría sagrada de la historia nuestra. Los incahuasis del jefe significaban los lugares donde él tenía que estar también aislado, también separado, y desde ahí seguir dirigiendo el partido. No olviden que la gran clandestinidad del partido aprista peruano, que viene desde finales del año 34 hasta 44, 45 prácticamente ya, esos 2 años de persecución, de clandestinidad, tuvieron una actividad constante en los diferentes incahuasis en los que estaba el jefe. Incahuasi, o sea, la casa del Inca, ¿no? Y desde ahí él seguía trabajando, él seguía dirigiendo, estando su cabeza herida. Si lo ubicaban, lo mataban. Más de una vez se salvó, Jorge Díaz lo ha salvado al jefe más de una vez. Y tengo algunas razones familiares para contarles sobre el Incahuasi, porque un Incahuasi fue de la mamá de Iburizar, en Barranco. El jefe estuvo ahí casi un año y después se salvó porque tuvieron la precaución de hacer una doble pared en una habitación para que se escondan en caso de peligro. Y efectivamente invadieron la casa, hicieron todo y ellos se escondieron. Después de 3 días pudieron salir y se salvó el jefe. Entonces eso lo vivió en directo. Pero miren ustedes, les cuento solamente para que vean lo que es nuestra gloriosa historia. La señora, la dueña de casa, la mamá de Iburizar, fue apresada y fue torturada para que diga dónde estaba ahí la torre. A esa señora la colgaron de los senos para que declare dónde estaba ahí la torre. Pero no lo hizo. Esa era la mística nuestra, ese era el compromiso de cada aprista. Y tenemos que dar, por lo menos nosotros, la talla a decir que seguimos siendo apristas en esa dimensión. No tenemos las pruebas tantas como las que tuvieron ellos, pero tenemos otras formas de expresar por qué seguimos siendo orgullosamente apristas. Ese es el momento ideal para que resurjamos, pero resurjamos bien, con buenas caras, no renegando solamente, no solamente diciendo qué mal es este, qué desgraciado es este otro, qué pésimo es este, no. Proponemos esto, este es un camino, él planteó soluciones. No olviden ustedes, compañeros, que el primer número de la famosa tribuna nuestra es una identificación con los trabajadores, entonces trabajadores del volante, y el número 2 de la República dice, triunfó la causa de los trabajadores. Eso la gente estaba con nosotros, nos querían porque estábamos con sus causas, con sus temas. Ahora el tema es el tema de la salud. ¿Cómo no vamos a sacar a relucir lo nuestro? Y un tema para mí, por lo menos, es esto, la integración de los países en el área de salud ahora, para que juntos los países de América Latina puedan tratar ante el resto del mundo. ¿Qué tal pasa? Pues viene China con su vacuna, viene Rusia con su vacuna, cada uno jalando agua pasando lindo, ¿no? Y tratando con cada país independientemente. Qué distinto sería si América Latina en bloque trata el tema de salud como debe tratarse. Yo creo que ese es un camino de buen final para esta etapa de la vida del partido. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Fernando, a ver, el mismo compañero hace una pregunta más, dice, ¿usted considera que el compañero jefe, partiendo de la idea de Tomby, de que cada sociedad o civilización depara un campo inteligible del estudio de la historia, llegó a la conclusión de que cada sociedad o civilización tiene su propio proceso, su peculiar devenir, vale decir, su intransferible espacio-tiempo histórico? Qué bueno que hayan leído, compañeros, me da gusto.
Toynbee frente a los programas de la historia es una hermosa producción del jefe y que se tomó el trabajo de analizar, porque el jefe era minucioso, ¿no? Entonces Arnold Toynbee hace un esquema también de las sociedades y que tienen pues, su propia personalidad intransferible, que era simplemente reafirmar lo que el jefe había dicho a su manera antes. Toynbee luego emite ese planteamiento, pero lo importante es esto, no, en el caso del jefe nunca estuvo fuera de lo que era el avance social, de lo que era la teoría social, y cada sociedad tiene su campo inteligible de la historia, como decía Arnold Toynbee, y por lo tanto es intransferible. No puede una sociedad trasladarse a otro sitio, que es lo mismo que venía diciendo el jefe, ¿no? El jefe se reafirma con eso en su planteamiento, que es diferente. Pero yo creo que ahora todo lo que ha sido nuestra teoría, nuestras bases, tenemos que sacarlas a reducir. Muy bien el compañero, por ejemplo, con sus preguntas, el otro compañero que habló también antes con un lenguaje muy bien, muy elaborado. Eso es lo que tenemos que hacer otra vez. Y yo por eso, junto con Carlos y con otros compañeros, estamos planteando que una vez que se retome el orden del partido nuevamente, es decir, que volvamos a institucionalizarnos porque estamos sin dirigencia reconocida. Ante el país no existimos como dirigencia, existimos como partido, pero el partido tiene que tener una dirigencia. Y 2 veces el jurado, después de 2 congresos, ha rechazado el reconocimiento de esa dirigencia. Entonces, una vez que nos pongamos otra vez en orden, que estos compañeros por lo menos hagan un repensar de sus cosas y digan, ya, caray, me doy un paso al costado y que vengan otros, que vengan los más jóvenes ahí, que se asesoren con los mayores también, pero ya, que den un paso al costado. El partido que vuelva a ser el partido de antes, serio, organizado, ¿no? Si logramos hacer eso, compañeros, va a ser muy distinto, porque ya podemos hacer otra vez planteamientos concretos, que es lo que está necesitando el país. A estas alturas la gente dice, bueno, esta pandemia sí nos ha agarrado, no a nosotros, al mundo, a los humanos nos ha agarrado desprevenidos. Nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe lo que viene. Entonces cualquiera lanza una teoría y cualquiera dice, esto es así. De repente sí, las pruebas rápidas son mejores que las pruebas moleculares, porque no se ha sabido eso. El partido tiene que tener un estudio serio sobre el tema. Yo he visto al compañero Abel Salinas que ha salido a tener planteamientos claros, pero mucho mejor sería si no es solamente el compañero Abel Salinas, sino es el partido como partido. El partido está fuera de eso. Entonces el tiempo que es el momento de aprovechar justamente estas reflexiones para que quienes están equivocadamente como dirigentes del partido, porque no son dirigentes reconocidos, den un paso al costado, den compañeros humildemente, no hay necesidad de agarrarnos a los golpes ni a los pleitos, simplemente sí, pues no nos han reconocido, vamos a un proceso. ¿Cómo es ese proceso? Se lo resumo. Solamente por estatuto del partido, el estatuto del partido es ley, porque por la ley de partidos políticos, cada estatuto del partido se convierte en parte de la ley de los partidos políticos. Entonces, el estatuto del partido PRIsta, escrito el año 2015, en diciembre del 2015, que es reconocido en el Jurado Nacional de Elecciones, establece que en situaciones de crisis, y esta es una situación de crisis, el partido puede convocar a un Congreso Nacional Extraordinario. ¿Quién convoca ese Congreso Extraordinario? El presidente del partido, que ya no está, Alan ya no está, no, se nos fue. Si no es el presidente del partido, la comisión política reconocida. Y si la comisión política reconocida, la última, ante el jurado, y si la comisión política no quiere hacerlo, puede hacer los 2/3 del último comité ejecutivo nacional reconocido. Entonces, compañeros, hay caminos, está ahí. El compañero Velázquez Gején es el último presidente de la comisión política reconocido ante el jurado. Y el último dispositivo del Jurado Nacional de Elecciones dice lo siguiente: los partidos políticos que tienen su dirigencia fuera de orden o que están con fechas vencidas tienen hasta el 30 de octubre para hacer la renovación y para hacer una convocatoria al proceso que signifique su renovación. El jurado presta todas las facilidades para que electrónicamente voten internamente. Entonces el partido podría hacerlo. Convoca un congreso extraordinario, ¿verdad? Que o la comisión política de él, si no, los 2/3 del comité ejecutivo anterior, reconocido, y vamos a un congreso. Y en ese congreso se elegirá una dirigencia transitoria, no importa, por un año, ¿no? Hasta que después el congreso del partido puede hacer lo que crea conveniente. Es la máxima autoridad. El congreso del partido puede hasta disolver el partido. Por lo tanto, más autoridad que eso no puede haber. Entonces, si convocamos un congreso extraordinario, ya tenemos el camino. Tendremos nuevas autoridades reconocidas. Esas autoridades podrán decir, esta va a ser la forma de elección interna de los candidatos para congresistas, los candidatos para alcaldes y todo. Pero tiene que ser serio, orgánico, reconocido.
Eso es, compañero, lo que le puedo adelantar sobre lo que es el momento del político que vivimos, consecuencia de lo que hemos estado hablando. Gracias, compañero Fernando. El compañero Javier Santiesteban Granados escribe lo siguiente: muy interesante, siempre escuchaba al compañero hablar de espacio histórico y no entendía. Hoy me queda claro. Vamos a las últimas preguntas. Terminamos con la pregunta del compañero Fernando Curay, compañeros, pero seguimos con Johan Fara. Compañero Johan Fara de Arequipa pregunta lo siguiente. Buenas tardes, doctor José Fernando Arias. Mi consulta sería: ¿cómo se puede llegar a combatir el populismo en el que ha caído nuestra nación y cómo combatir tanto movimiento político sin ideología ni doctrina? Gracias. Perdón, Rolando, ¿me resumes la pregunta porque el audio no está muy bueno? Dice, ¿cómo se puede llegar a combatir el populismo en el que ha caído nuestra nación y cómo combatir tanto movimiento político sin ideología ni doctrina? Sí, yo creo, compañero, que salta a la clara después de lo que hemos conversado hoy día, que lo que se necesita es volver a ser un partido serio, respetable por sus planteamientos. Al APRA no se le ha querido porque se llame APRA, o porque tuviera unos cuantos dirigentes, sino porque sus propuestas iban con las necesidades del pueblo. Cada vez que el partido hacía un planteamiento era por algo serio. Imagínense ustedes, compañeros, solamente para resumir una partecita. En el Perú no existía Ministerio de Educación cuando el APRA lo propone. En el Perú no existía Ministerio de Economía y Finanzas cuando el APRA lo propone. Estoy hablando del año 31, la candidatura de ella la tocó. Luego vienen las otras etapas. En el Perú no existía Banco de la Nación. En el Perú no existía educación gratuita. La secundaria, la primaria y la universitaria, no había universidades gratuitas. O sea, Marcos se pagaba entonces y no había más universidades. El APRA propone eso. ¿Cómo no iba a ser respetada y querida por la gente? Caray, ¿cuántos profesionales han estudiado en una universidad nacional gracias al APRA? Y además iban a su universidad en un pagando pasaje universitario. ¿Quién propuso el pasaje universitario? El APRA. Nosotros. Cuando hablamos de reforma agraria, nosotros dijimos la tierra para quien la trabaja y dimos una ley que después fue echada a menos, ¿no? De reforma agraria, vino Velasco, hizo lo que nosotros proponíamos y por lo que nos persiguieron, Velasco vino a hacerlo. Por eso, el jefe del partido, el año 69, cuando regresa de Europa, él no se quedó en Europa después del golpe de Estado, él vino acá. Él no aprovechó que había un golpe y me quedo afuera. No, él vino cuando había dictadura. Y salió a decirles muy bien que la Fuerza Armada haya declarado por fin que no será nunca más el perro guardián de la oligarquía. Ahí en la torre se lo dijo, recordando lo que había dicho Velasco. ¿Por qué? Porque había sido siempre lo contrario. Pero todo lo que proponíamos nosotros comienzan a usarlo ellos, comienzan a ponerlo en práctica. Por eso es que tuvimos un diálogo a medias, ¿no? También se picaban por otras cosas, pero en fin. Lo importante, compañeros, es que nosotros vayamos otra vez con propuestas concretas. No se trata de decir, somos el APRA, somos el partido antiguo, somos el partido más viejo de América. No, hay que decir, somos el partido que sigue haciendo las propuestas concretas. ¿Qué decimos, por ejemplo, ahora con respecto a la minería? ¿Qué decimos con la propiedad del suelo? Para las comunidades se dice que del suelo para arriba es de ellos y del suelo para abajo es de todos, o sea, de nadie. ¿Qué dice el APRA frente a eso? Tenemos que tener una posición. Y eso se obtiene a través de un congreso que es el único organismo que puede tomar decisiones políticas y puede cambiar las propuestas del partido. Pero eso se hace seriamente. Eso no se hace así al azar porque a un compañero se le ocurrió. No. Es porque el partido lo plantea. No olviden, por ejemplo, compañeros, cómo eran las discusiones en el APRA, en nuestro partido, cuando se tocó el tema de la pena de muerte. Yo recuerdo que Carlos Enrique Melgar era quien planteaba la pena de muerte. Y después de una discusión tremenda en el partido, ahí sesuda discusión, se llegó a la conclusión que el partido era opuesto a la pena de muerte. ¿Y quién tuvo que sustentar la oposición a la pena de muerte? Carlos Enrique Melgar. Así era nuestro partido. Así éramos de disciplinados y de serios. Yo puedo tener mi discrepancia ahora con un compañero, ¿cómo no? Hay que poner en claro las discrepancias. Pero una vez que se llega a un acuerdo, el acuerdo se hace público como colectivo.
Nunca ha habido en el partido personalismos exagerados. Y cuando alguien pretendía hacer eso, ay, 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 ahí sí aparecía el jefe. Y les llamaba la atención hasta el público. Esa es la diferencia. No, tomemos los ejemplos de parte buena de lo que hemos vivido. En el caso nuestro, con Carlos, hemos vivido muchas cosas como buró de conjunciones. Yo el otro día hacía una cita, por ejemplo, la repito. Un día el jefe nos pide que vayamos con él al Callao. ¿Por qué? En el Callao había 3 compañeros que eran conflictivos y estaban dividiendo al partido. Llegó el jefe, nos hizo poner al costado para que viéramos todo. Y él dijo, muy bien, compañeros, ustedes, compañeros, ya sabían los nombres, salgan al frente y les había hecho poner 3 sillas adelante. Les puso las 3 sillas, los compañeros salieron, se sentaron allí. Dijo, tienen 10 minutos cada uno para que exponga su punto de vista. Y cada compañero se paró y ponía su punto de vista, ¿no? Porque creía lo que creía. Cuando acabaron los 3, les dijo, ¿se dan cuenta, compañeros, que nadie tiene la razón total? Nadie tiene la razón completa, cada uno tiene su parte de razón. Es cuestión que se entiendan entre ustedes. Yo les he pedido a los compañeros de acá que me separen una habitación y señalado la habitación. Esa habitación que está ahí, he hecho que le pongan 3 sillas, 3 cuadernos y 3 lapiceros. Tienen ustedes hasta media hora para que entren allí, conversen, discutan y salgan después. Tienen 2 opciones cuando salgan. O salen abrazados como hermanos, ya concordaron en lo que debían estar de acuerdo, o salen peleados todavía. Si salen abrazados como hermanos, tendrán nuestro aplauso. Si salen peleados todavía, quiero decirles, compañeros, se me van del partido, se me van. El partido así no lo necesita. Todos son necesarios, pero ninguno es indispensable. Eso lo hemos vivido con él. Los compañeros, por supuesto, salieron abrazados ahí. La próxima elección municipal la ganamos. El urbano de Fulvio, me acuerdo. O sea, lo hemos vivido en directo, porque era distinto el comportamiento. No era un comportamiento personal. No es que yo me encapricho en esto y le miento a la madre al otro. No. Era el respeto. Ante el país era el respeto. Y por eso la gente nos tenía a buen recaudo. Ya, caray, los capristas, esos sí son disciplinados, ¿no? Ahora hemos perdido parte de eso, nos recuperemos los compañeros. Y recuperemos, comencemos con planteamientos concretos. ¿Qué pensamos sobre la minería, por ejemplo? ¿Qué pensamos sobre el agua? ¿Qué pensamos sobre el medio ambiente? Nosotros creamos el Ministerio del Medio Ambiente y no hemos hecho nada sobre el medio ambiente. Digamos ahora nuestra palabra. ¿Qué hacemos con respecto a la salud en este momento? ¿Cuál es el mejor camino? Esas son las cosas que al país le interesan porque es su vida. Creo que ahí tenemos un buen camino. Gracias. Gracias, compañero Fernando. Vamos a abreviar las preguntas, compañeros, porque ya estamos avanzando con la hora. El compañero, disculpen, José Torres pregunta lo siguiente. Buenas tardes. Según la perspectiva de la relatividad y de la dialéctica, ¿la doctrina propuesta por Aya de la Torre también estaría inmersa en el ciclo de cambio inminente o quedaría fija y solo cambiaría lo ideológico? Compañeros, yo parto de lo que el mismo jefe dijo. Yo no pretendo hacer que las ideas del APRA sean siempre las ideas que rijan. Él no podía decir lo contrario de lo que había dicho con respecto al marxismo, lógicamente. El marxismo, como todo planteamiento teórico, tiene su tiempo, tiene su época, tiene su final. Pero no un final que sí, ya eso se vota, no. Es dialéctico el tema. Bueno, aquí llegaron ustedes, aquí salta a este punto y luego saltamos a este otro. Llegamos a una nueva conclusión. Y ayer ha sido clarísimo, el jefe era muy, muy sereno en eso. No voy a hacer vaticinio, pero el APRA vivirá lo que tenga que vivir, pues, ¿no? Y alguna vez Ignacio Campos, que era el que recogía todos los coloquios del jefe, en un prólogo a uno de sus libros, él se pregunta, dice, ¿cuánto tiempo debe vivir un partido político? Y creo que él aprendió muy bien del jefe, porque él mismo se contesta y dice, mientras los planteamientos que haga ese partido sigan siendo vigentes, mientras lo que plantee todavía no se haya realizado, el partido tiene que seguir viviendo. Entonces nosotros tenemos cantidad de planteamientos, compañeros, sobre el tema, y tenemos nuevas cosas que ir planteando. Por lo tanto, tenemos, creo, vida todavía para rato, compañeros.
El compañero Pericles Guamanculi, desde Argentina, pregunta, compañero José, si el partido busca la integración latinoamericana, ¿por qué se deja el olvido a la CRAEC, comités regionales de apristas del exterior? Compañero, como usted entenderá, es consecuencia de un poco el retraso en el actuar de la dirigencia nacional. Nosotros hemos tenido siempre contacto permanente con nuestros compañeros de fuera del país. Qué gusto que usted desde Argentina esté escuchando y está viviendo un proceso especial allá también en Argentina. Es una etapa distinta. Han tenido un gobierno anterior absolutamente derechista y un endeudamiento terrible de Argentina, como lo sabe el mundo. Ahora ojalá que vayan bien, logren salir de eso. Pero nosotros hemos dejado de tener un contacto permanente porque se ha descuidado acá en Lima. Primero se centralizó todo y luego los compañeros que no han sido reconocidos por el jurado quieren seguir estando ahí, por lo tanto pierden el tiempo en las cosas menores y no en el contacto que tiene que tenerse con nuestras bases, no solamente en el Perú, afuera. No hay que olvidar la cantidad de peruanos que hay fuera y de esos peruanos cuántos son apristas. Yo, compañero, quiero decirle con orgullo que yo veo la cantidad de compañeros que hay acá y que hay afuera. Yo veo los mensajes que vienen, por ejemplo, de Canadá, de Estados Unidos, de México. Los compañeros agrupados mandan sus saludos y todos ahí por los medios, por las redes, ¿no? Digo, están ahí, están presentes. Falta ese cambio, falta ese volver a lo nuestro. Imagínense qué distinto sería tener un Carlos Roca orientando la dirección, ¿no?, política del partido para que se vea cómo se trabaja, cómo se hace. Es otra cosa. Entonces, yo lo que creo, compañeros, es que tenemos que pensar seriamente en hacer reflexionar a los compañeros que están ahora ostentando la dirigencia, porque no son reconocidos y por lo tanto no existen como tal, que sean humildes, que sean sencillos y que digan, compañero Velázquez Jequén convoque a un congreso del partido para que el partido vuelva al orden, tenga nuevas autoridades y se pueda volver al contacto permanente con nuestras bases de fuera del país también, como el compañero que ha llamado de Argentina. Gracias. El compañero Fernando Curay pregunta, ¿cuál sería la mejor solución para la modernización del partido? ¿Cuál sería la mejor solución para la modernización del partido? La palabra modernización, como entenderá usted, compañero, es una palabra también relativa, ¿no? Una modernización a lo que vivimos acá en términos generales o a lo que vivimos en términos políticos o en términos hasta filosóficos. Yo creo que el partido lo que necesita es volver a dinamizarse en general. Y dinamizarse significa, primero, tener una dirigencia formal y luego volver a ser un partido que tenga sus escuelas que ahora serían de dirigencia y gobernabilidad. La época nuestra fue escuela de dirigentes. Ahora tendría que ser de dirigencia y gobernabilidad porque ya hemos sido gobierno 2 veces. A medias, pero de todas maneras hemos sido gobierno. Un compañero nuestro era el presidente de la República. Por lo tanto, tenemos experiencia y muchos que han ejercido funciones públicas y han ejercido honestamente. Es cierto, han habido los que han fallado y tenemos que ser honestos y sinceros con el país. Alguna gente nuestra falló, pues sí, pues. Pero si de 5.000 cargos apristas, 10 fallaron, bueno, pues hay 4.990 que sí cumplieron su tarea honestamente y humildemente. Y con la experiencia de ellos, volver a replantear todo, volver a salir. Sí, compañeros, aquí estamos. Esos son nuestros planteamientos. Pero eso se hace cuando el partido está otra vez organizado. Esa escuela de dirigentes debería ser, por ejemplo, un paso indispensable. Cualquiera que quiera ser dirigente o dentro del partido o dirigente en elecciones, alcalde, regidor, lo que fuera, tiene que pasar por esa escuela de dirigencia y gobernabilidad. Si no, tenemos el desastre como ha sido una gestión anterior en el municipio de Lima. Teníamos, creo que, 12 regidores y en el primer mes renunciaron 4 del partido. Se lo pusieron ahí los amigos. Entonces, volvamos a lo que hemos sido siempre, un partido organizado, un partido serio, que se respeta y que sus miembros se respetan y quieren a los del frente, o sea, a sus otros compañeros, como a ellos mismos, como nos decía el jefe. Tenemos que aprender otra vez a querernos entre nosotros. Yo, compañeros, les digo, terminando, quiero contarles esto que es mi vida.
yo quiero mi partido no solamente por la parte doctrinaria, la parte ideológica, la parte filosófica, la parte organizativa, la parte fraterna. Yo he sentido mi partido una familia. ¿Y saben por qué, compañeros? Yo no vengo de familia aprista, mi familia no era, ahora son todos apristas, toda mi familia. Pero cuando yo cumplía 12 años, llegué a Chimbote. Yo nací en San Pedro y yo, más arriba de Trujillo. Y llegué a Chimbote con una parte de mi familia. Mi familia se había dividido, separado de mi padre y mi madre. Por lo tanto, era un niño reacio y triste. Y para poder ganarme algo y poder comer, iba a cantar a los restaurantes. Yo cantaba en los restaurantes y me daban mi propina y algo servía para la casa. Un día me contaron que iban a abrir un nuevo restaurante a las afueras de Chimbote. Dije, yo me voy ahí, canto y me gano. Y fui. Efectivamente me puse a cantar en las mesas y en eso sale el dueño. Yo me corrí, porque dije, me pega, ¿no? Y el dueño me dijo, hijo, espera, no te vayas, no te voy a hacer nada. Oye, cantas bonito. ¿Por qué no te vienes y cantas con nosotros acá ya con guitarra, con todo? Yo me sorprendí, era el primer trabajo de mi vida. Y así comencé a cantar en el restaurante ya. En la tercera presentación que hacía, en ese restaurante nuevo, había una mesa grande. Y había un montón de gente. Sabía quiénes eran. Canté, y después que canté, se paró uno de los miembros de la mesa, de apellido Quirós, me acuerdo. Y se me acercó y me abrazó y me dijo, oye, hijo, cantas muy bonito, pero ¿sabes qué? Tienes una tristeza en tu canto. ¿Qué te pasa? Y yo, que como niño, porque un provinciano de 12 años sigue siendo un niño, yo como niño le dije, sí, mi familia está separada, mi mamá está separada, mi papá, una pena. Me dijo, yo te llevo a un sitio, ven conmigo. Y me llevó a la cuadra 1 de la avenida Pardo, en Chimbote, el local del Partido Aprista Peruano. Así llegué yo al Partido Aprista. Y en ese local, el Partido Aprista Peruano de Chimbote, encontré a la familia que me faltaba. No se imaginan ni el cariño que me dieron. El cariño con que me recibieron, la ternura que tuvieron conmigo, eso no lo podré olvidar nunca. Por lo tanto, quiero a mi partido como mi familia, son mi otra familia. Después mi padre y mi madre se juntaron nuevamente, por suerte, para mí, por alegría mía. Pero tenía una doble alegría, ya tenía mi otra familia. Mi familia, el Partido Aprista, en el que me moriré. Gracias, compañero Fernando. El compañero Arturo Antón. Siguiente, el Partido Aprista debe ser reconocido en América, pero ¿podemos exportar nuestra ideología y doctrina a Europa cuando ya lo hayamos hecho en América? Esto lo formulo porque la sigla del APRA son Alianza Popular Revolucionaria Americana. Alguna vez tuve la oportunidad de estar por Europa y conversar con alguna gente que ha vivido cosas. Y me recordaban ellos que mucho de lo que habían hecho había tenido que ver con lo que leyeron de Aya de la Torre. Aya de la Torre planteó el mercado común nuestro, latinoamericano. Ellos hicieron su mercado común primero, y así comenzó la Unión Europea. La Unión Europea, que es un bloque poderoso. Ahora acaban de separar 30.000 billones de reserva colectiva, común entre ellos. Se forma así, primero como un mercado común, que es lo que Aya propuso para acá, y luego ya la Unión Europea, lo que Aya proponía como la unidad latinoamericana. Entonces, si hemos sido capaces de proponer cosas que otros ya han hecho, podemos seguir haciendo planteamientos en base a lo nuestro, en base a lo ya estructurado y puesto en libros, además, ¿no? Y hay compañeros muy acuciosos. He encontrado hasta 4 ejemplares ya, 4 libros que son poco difundidos y que, en resumen, de lo que tratan es imperialismo o globalización. Ese es uno de los títulos. ¿Por qué? Porque nosotros vimos el fenómeno y vivimos el fenómeno imperialista, o sea, el capital que viene de fuera cuando está en exceso en su punto de origen. Pero el fenómeno de la globalización tiene otras aristas. Y hay compañeros que están estudiando el tema. Hay un compañero de Trujillo que ha hecho un hermoso libro, ahí me lo dedicó, se lo agradezco, sobre el tema. Entonces,
yo creo que sí podemos seguir desarrollando nuestra teoría, adaptando a los tiempos actuales. La globalización es un fenómeno curiosísimo, ¿no? El tema de las comunicaciones, por favor, ahorita sería imposible si no fuera por el avance tecnológico que estuviéramos conversando acá. Y es posible, se está dando eso. Entonces, creo yo que sí es factible que nosotros sigamos exportando parte de nuestro pensamiento, porque todavía muchas de las cosas propuestas no se han hecho, o algunas se han hecho mal. Gracias. Bien. Finalmente, el compañero Javier Santiesteban Granados formula la siguiente pregunta. ¿Cree usted, compañero, que se puede volver a luchar por la Constitución del año 1979? Compañeros, les cuento que con el compañero Carlos Roca y otros compañeros ilustres del partido, hicimos más de una reunión cuando estábamos en el comité ejecutivo anterior, y el tema era la Constitución de 1969. 79, perdón. Y lógicamente invitábamos a la gente que había tenido que ver con el tema. Inclusive en una segunda reunión en la sala de la Libertad, invitamos a Genaro Ledesma Izquieta, invitamos a la gente del PPC que habían sido de la constituyente, y todos ellos coincidían en algo, ¿no? Que a nosotros nos llenó de orgullo. Ay, la Torre fue un maestro para todos ellos. Todos ellos habían aprendido algo de la conducta en la vida de Aya de la Torre. Entonces, compañeros, nosotros creo que tenemos que, primero, revisar bien la Constitución. Esos ilustres compañeros que concurrieron a esas charlas eran expertos en el tema, todos tenían que ver con el tema constitucional, y todos coincidían en que había sido una constitución muy de corte humano, o sea, menos materialista, menos capitalista, pero no por eso no tenía en cuenta el tema económico, por supuesto que sí, solamente que era un tema económico en que el Estado tenía un papel importante, no para decir estatizamos todo, ni cosa que se parezca, no, sino simplemente el Estado era el ente regulador, que desgraciadamente con la Constitución de Fujimori se vino abajo todo eso, porque dejó de ser el peso importante que regule el quehacer económico en la patria. Y por supuesto vino la venta de todo, ya sabemos, eso es cosa conocida, pero algunos se olvidan de eso, por ejemplo, ¿no? Cuando se venden las empresas públicas, se desarma todo lo que se había trabajado tantos años, y se venden las empresas públicas porque supuestamente trabajaban. Yo le pongo solamente un ejemplo, por ejemplo, Entel de entonces, no Entel la empresa, sino Entel, la empresa de telecomunicaciones del Perú, tenía un superávit de 300 millones de dólares anuales. Tenía entrada de superávit. La vendieron. La empresa de la sal. Yo he sido funcionario, por decirlo así, de la empresa de la sal, la época nuestra. La levantamos y solamente una maquinaria que compramos para triturar la sal y exportarla costó 7 millones de dólares. Le dimos peso, ¿no? Cambiamos la empresa de la sal. Llegó Fujimori, vendió las empresas públicas y vendió la empresa de la sal. Ya les digo, solamente una maquinaria costó 7,5 millones para ser exacto, de dólares. ¿Saben, compañeros, en cuánto vendió Fujimori la empresa de la sal? En 3 millones de soles. La vendió. Eso producto de lo que habían hecho. Su constitución permitía que hagan lo que sea, que no tenga ningún peso ni tenga papel regulador. Entonces yo creo que sí es importante que volvamos. Seguramente algunas cosas habrá que corregir, seguramente, pero que es una constitución lejos comparada con la constitución puramente económica, de ventaja para los poderosos, nada más, la constitución vigente de Fujimori. Eso sí, seguro, compañero. Sí, gracias, Fernando. Sí, muchas gracias. Yo antes de concluir la sesión de hoy día, y además de agradecerte, Fernando, por tu presencia, quería comentarlo brevemente lo siguiente, ¿no? Hay muchos compañeros que se dicen seguidores de Aya de la Torre, de nuestro jefe, y también enseñan o tratan de enseñar a Prismo, pero a diferencia de muchos compañeros que dicen ser sus discípulos,
tanto Carlos Roca como Fernando Arias formaron parte del Buró de Conjunciones y fueron, por así decirlo, apóstoles del pensamiento del jefe, no porque ellos lo quisieran, sino porque el jefe los escogió. El jefe los eligió para que divulguen su pensamiento y para que todos conozcamos su obra, y eso le da mucho más valor a su presencia esta tarde con nosotros, y por eso hay que aprovecharla al máximo, ¿no? Y hay que valorarla, ¿no? Por eso, Fernando, Carlos, ¿no? Estamos orgullosos de contar con ustedes, y sí nos gustaría unas palabras finales de ambos antes de cerrar esta sesión. No sé si podemos empezar contigo, Fernando. Claro que sí, por supuesto. Además, por una cuestión de respeto a jerarquías. Primero yo, Carlos Sierra, el de peso. O yo, más bien, le agradezco a usted la oportunidad de conversar. Me han invitado a otros intentos de escuelas también. En algunos voy a participar, pero estoy orgulloso de haber estado con ustedes acá porque, no solamente porque Rolando es una figurita nuestra que nos pesa, hasta su familia, ¿no? Su madre, a quien queremos tanto, también ha sido funcionaria respetada, y que él se haya tomado el trabajo de armar este conversatorio es motivo de orgullo. Yo me siento reconfortado de haber estado estos minutos con ustedes. Les agradezco, y en lugar de que ustedes me dejen a mí, yo les agradezco a ustedes la oportunidad de poder conversar. Estoy a su disposición para cuando lo crean conveniente, y agradezco a ti, Rolando, como le dejaron su presentación tan informativa. Gracias. Gracias, Fernando, gracias a ti. Carlos. Bueno, en realidad me siento sumamente reconfortado porque la lección, la clase magistral que nos ha dado hoy día Fernando respecto de la tesis del espacio-tiempo histórico nos ilumina muchísimo en el trabajo que vamos a tener que continuar en adelante. Yo siempre pensé que era un tema un poco árido, porque no tengo pues los suficientes conocimientos científicos, como sí Fernando por su formación profesional los tiene. Y por lo tanto, quería que él diera su palabra, y lo ha hecho muy bien. Creo que los alumnos de la escuela pueden sentirse inmensamente satisfechos de haberlo escuchado en esta tarde. Te agradezco, Fernando, por el afecto que es recíproco, porque surgió justamente en noviembre de 1969, cuando Haya de la Torre nos convocó para que siguiéramos participando del trabajo en el partido. El Buró de Conjunciones se había organizado antes de que yo regresara de Europa. Mi vínculo con Haya de la Torre había sido allá en Italia, y cuando regresé me incorporé pues a esta gran familia, que es la familia del partido. Emocionado, te lo digo sinceramente, que tú recuerdes ese vínculo, es el vínculo de la fraternidad, sobre todo el vínculo con nuestra familia, el partido. Así como tú llegaste a Chimbote y encontraste allí, en la Casa del Pueblo, el afecto de los compañeros, yo también encontré el afecto de todos los amigos con los cuales hemos mantenido una inquebrantable vocación de unidad y de fraternidad. Ojalá los problemas que todos los conocemos se superen y continuemos el trabajo para hacer realidad los ideales de Haya de la Torre. Bueno, con los alumnos seguiremos. Me tocará, cuando Rolando me indique, la próxima clase o la próxima lección, pero ya con el conocimiento que nos ha brindado Fernando con tanta brillantez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Esta semana, les informaba a los alumnos cuando empezábamos la sesión, esta semana vamos a ya empezar a llevarles a sus casas el libro que Tangente el Minte, Carlos, has podido conseguir para los alumnos. Sí les pedimos un poquito de paciencia, porque son 80 libros que tenemos que llevar, no solamente aquí en Lima, sino también a las regiones del país, y sí quería también decirle a Fernando que en el caso de que coordinen la edición de una nuevamente de Espacio-Tiempo Histórico, pueden contar con el apoyo de Renovar para poder
lograr esa nueva edición también y hacérsela llegar a nuestros alumnos. Muy bien. ¿No? Compañeros y compañeras, el próximo sábado, a la misma hora, y bueno, buenas noches a todos, y muchas gracias nuevamente, Carlos, Fernando, por su participación brillante esta tarde. Gracias también. Muy bien. Nos vemos, compañeros. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.